Permita que tu presencia, Señor, traiga liberación, Señor. Regocijo, Señor, en medio de todas las cosas, Señor. Y que todos podamos proclamar tu grandeza, tu amor, tu bondad y tus misericordias, Padre. También te pedimos, Señor, que nos hables en esta mañana con tu palabra, Señor. Como fueron enseñados tus siervos, tus siervas, Señor. Hoy te decimos con todo nuestro corazón, háblanos porque tus siervos, tus siervas escuchan, Padre mío. Que esta palabra, Señor, quede impregnada en nuestro corazón, Padre. Que pueda ser luz, Señor, en medio de nuestro caminar, Padre. Que tú seas el primero en nuestro corazón, Señor. Y aprendamos a caminar, Señor, tomados de tu mano, Padre precioso. Muchas gracias. Yo te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Qué bueno esta mañana nuevamente volver a meditar en la palabra, poder orar por ustedes, poder llevar a la presencia nuestras cargas. Pero lo más lindo y lo más precioso y lo que más nos ayuda es a aprender a esperar en su nombre, a llevar todas las cosas delante de Él y decirle, Señor, cuánto necesitamos de ti. Hemos venido meditando sobre la oración que está en Mateo capítulo 6, a partir del versículo 9, la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó y que, como les decía, muchos de nosotros quizás la sabemos de memoria y hemos venido parte por parte en cada una de las exclamaciones o en cada una de las peticiones y la exaltación que está escrita ahí en la palabra. Y qué bueno poder esperar en ese Dios todopoderoso y sobre todo hemos hablado de dirigirnos en toda oración a Dios como reconociéndolo como nuestro Padre, como nuestro Dios todopoderoso y nosotros acercarnos a Él como hijos en esa confianza absoluta porque como dice la palabra y lo dijo el Señor Jesucristo, el que viene a mí yo no lo echo fuera. Esa es la seguridad que tenemos y que nos permite tener estos espacios de orar por los hermanos, por las hermanas, acercarnos a un Dios todopoderoso, un Dios maravilloso, pero también nos estaba diciendo que es el Dios que está en los cielos y les decía que eso significa que Él gobierna sobre todas las cosas. Como leíamos en el tiempo de oración en el Salmo 121, mi ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, es decir, el Dios todopoderoso. Pero también hemos hablado de esta oración y hemos compartido de santificar el nombre del Señor y eso nos llama a apartarnos completamente de Él y sobre todo leamos uno de los textos que nos apartemos de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Es un consejo y es que bueno tener esos consejos del cielo, pero también hemos hablado de venga tu reino, que fue la última expresión que estábamos diciendo, y que ese reino se establezca en nuestro corazón, en nuestra vida, pero también el reino se establezca en la familia, en nuestra familia, en las ciudades, en los campos, y así cumplir también, y en esta oración está involucrado esto, la gran comisión o la comisión que nos ha sido entregada a nosotros, no solamente a los pastores, no solamente a los misioneros, sino a cada hijo, a cada hija de Dios, que testifiquen de lo que Dios nos entregó, del regalo de la salvación, del regalo que Él nos dio, del camino que Él abrió para acercarnos al Padre. Pero el que quiero compartir en esta mañana, en este día también, es otra expresión que está en el versículo 10, ahí en Mateo 6, donde dice en esta oración, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, esta expresión es bien interesante. Es bien interesante porque nos llama a someternos a esa voluntad de Dios. Es cuánto nos gusta a nosotros caminar en libertad y muchas veces, y creo que es una característica del ser humano, el no permitir o que alguien le guíe o le diga lo que tenga que hacer. Nos gusta la independencia, nos gusta la libertad. Y hay una libertad y hay un libre albedrío que Dios colocó en cada uno de nosotros. Pero cuando el Señor Jesucristo nos estaba enseñando esta oración, Él nos está diciendo, mire, lo más importante en su vida es que tenga presente a ese Padre Celestial y que pongas en práctica los consejos
que Él nos da a cada uno de nosotros. Porque cuando no aprendemos a hacer esa voluntad de Dios, en nuestra vida realmente va a ser difícil ver su gloria, su bondad, su misericordia aquí en la tierra. Un predicador hace poco tiempo escuché: ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios si no la conocemos? Y no la conocemos porque a veces no tenemos el tiempo de permanecer, y en estos días, la próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a estar hablando de aprender a entrar en esa intimidad con Dios. Y cuando entramos en esa intimidad con Dios, aún nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra misma esencia viene cambiando, porque aprendemos a reflejar la imagen de Dios en nuestra vida. Y justamente eso es lo que está diciendo: hágase tu voluntad, así como se hace la voluntad en el cielo, sea hecha aquí en la tierra, y más en la tierra, sea hecha en nuestro corazón. Hay un versículo bien interesante en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, y permítame, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Es un texto que me ayuda a entender y me ha ayudado en mi vida para someterme, para no quedarme simplemente con las cosas naturales que surgen en nuestra vida, sino que siempre me esfuerzo, y es un desafío que yo tengo en mi corazón, de conocer algo más, de avanzar algo más, de no quedarme tranquilo con lo que tengo, porque yo sé, y es algo que el Señor ha ministrado en mi corazón y en mi vida, que hay muchas cosas más que el Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros, y que están involucradas en esta expresión de esta oración modelo. Escuche cómo dice Romanos 12:2 en la Nueva Traducción Viviente. Nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, cuando hay ese cambio, cuando hay esa transformación en la manera de pensar, cuando entendemos ese propósito de Dios, sigue añadiendo este versículo 2 de Romanos 12, dice: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, la cual es agradable, pero también es perfecta. Qué hermosas palabras que nos dice aquí la Biblia, la palabra de Dios a través de esta carta a los romanos. Y algo que tiene que empezar a nosotros cuando somos conscientes, y he venido reiterando en estos días, que justamente decimos el Padre Nuestro, pero no le ponemos atención a lo que estamos diciendo. Inclusive en el compartir la palabra el domingo, yo les decía a mis hermanos que estaban reunidos aquí y a los que nos estaban escuchando, que hay muchas cosas que le decimos a Dios y le damos autoridad a Dios para que las haga. Y luego las hace y nos sorprendemos. Y a veces nos sorprendemos porque justamente a veces le pedimos tratamiento en nuestra vida. Por ejemplo, le estamos diciendo: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Y entramos en un proceso delante de Dios, enseñándonos cómo hacer las cosas. Y como Padre amado, al cual está encabezando esta oración, dirige a sus hijos, y pudiéramos tomar muchos textos y tal vez estuviéramos repitiendo algunas de las cosas que hemos aprendido en estos días de devocional. Dios enseñándonos como niños, pero nosotros como niños también dejándonos moldear, no niños rebeldes, sino niños que saben que el Padre tiene lo mejor para nosotros. Y justamente esto es lo que está diciendo este texto. Vuelvo y lo leo: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Dice: más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Y esa transformación nueva viene al cambiarle nuestra manera de pensar. Qué importante, mi hermano, que sometamos, y lo dice en otro texto de la palabra: todo pensamiento sea sometido a la obediencia de Cristo Jesús. Porque eso va a traer una transformación. Inclusive ahí en la parte final de este versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente, dice que la única manera de aprender a conocer la voluntad de Dios es cambiando nuestra manera de pensar. ¿Cuál es el pensamiento que tienes acerca de Dios? Espero que ese pensamiento sea Dios, mirando a Dios como ese Padre precioso, como el proveedor, como el Dios que te cuida, como el Dios que te eligió, que te llamó, que le ha dado a conocer su nombre para glorificarse en ti. Y vas a comprender en el transcurrir de la vida, en el caminar diario,
Vas a aprender a conocer, como dice aquí, esa voluntad de Dios para ti, mi hermano, que tiene una garantía en estas tres palabras que está diciendo ahí en la parte final de este versículo, que siempre la voluntad de Dios es buena, que siempre la voluntad de Dios es agradable para ti y para los que están a tu alrededor, pero lo que Él te manda hacer es perfecto. Nunca te va a hacer algo que va a destruir o que te va a sacar de los propósitos de Dios. Esa es la confianza que tenemos en el Señor y en ella nos apoyamos y te puedes apoyar. Que en esa intimidad, que en esa comunión, que al comprender lo que estamos diciendo en este Padre nuestro tan conocido, tan reconocido, cuando le decimos Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, es someternos a la voluntad de Dios. Hay un proverbio que también me parece bien interesante y lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente, que es el libro de Proverbios capítulo 10 versículo 8. Escuche cómo lo dice: el sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices, dice ahí la palabra. Me parece interesante como lo está diciendo y tú lo puedes buscar en la Biblia. Nueva Traducción Viviente. Voy a volverlo a leer, permítame hacerlo. El sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. Me gusta esta versión y creo que es muy clara en lo que está diciendo. Porque cuando estamos diciéndole, Señor, hágase tu voluntad, aquí en el cielo como en la tierra, a veces pensamos en que se haga la voluntad de Dios en los demás, pero no en nosotros. Pero resulta que el reino, y hemos venido hablando del reino, de establecer el reino en nuestro corazón, en nuestra vida. Y cuando ese reino se establece en nosotros, comenzamos a tener en cuenta los consejos que Dios como Padre, como Señor, como Dios Todopoderoso nos da a cada uno de nosotros. Están escritos en la palabra. Nos da instrucciones de ellos porque yo sé que todos los días Dios nos da instrucciones a nosotros. Pero al final, mi hermano, mi hermana, cada uno de nosotros obedece o no a los justos mandamientos que Dios nos ha dado. Y debemos elegir voluntariamente estar o ponernos bajo autoridad, bajo su señorío, bajo su gracia infinita. Muchas personas quieren la bendición de Dios, pero pocos realmente quieren hacer esa voluntad de Dios en su vida. Qué importante, mi hermano, mi hermana, de poder comprender esos propósitos de Dios y decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero someterme a lo que tú quieres hacer en mi vida. Señor, muéstrame esa voluntad. Es parte de la oración y hay gente que ha durado toda la vida tratando de decirle, Señor, quiero conocer tu voluntad, pero cuando conoce la voluntad no les agrada. Piensa que es una obligación y a través de aquello que Dios te está mostrando está el estilo de vida que Él ha querido que tú vivas. Ahora, ¿a qué se refiere realmente esta petición? Aquí apunta a hacer lo que se ha determinado para cada uno de nosotros, por lo cual debemos entender la voluntad de Dios y saber que ella, o que es a través de ella que Dios nos guía y nos fortalece, nos alienta y nos dirige. Si pensamos cómo es la voluntad de Dios o cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo, hay un versículo que nos habla un panorama, aunque muy poco de lo que pasa allí. Y el Salmo 103 en el versículo 20, y permítame, lo voy a hacer en la palabra de Dios para todos, habla de los ángeles. Y escuche lo que habla la Biblia de los ángeles porque es la manifestación de lo que ocurre en el cielo. Dice, alaben al Señor, Salmo 103, versículo 20. Alaben al Señor ustedes sus ángeles, soldados poderosos que lo obedecen, que escuchan a Dios y que esos ángeles obedecen sus órdenes. Por eso es tan importante que la obediencia es inmediata, es completa, pero también debe ser dirigida con amor. Decirle, Señor, mi corazón está dispuesto para ti, en mi corazón quiero hacer lo que me manda. Y qué importante coger parte de esa palabra que Dios nos habla.
Hemos hablado que Dios es santo y nos pide una vida de santidad, pero muchas veces, a lo mejor muchos de los que me escucharon esa porción de la palabra diría, ¡ay, qué interesante! Pero nos quedamos simplemente en una expresión que inclusive decimos que Dios tiene la razón. Pero muchos de nosotros no nos movemos a realmente alinearnos o a ser parte de ese pueblo glorioso, de esa nación santa, de ese pueblo comprado por Dios, de ese real sacerdocio, como dice en 1 Pedro 2:9, de someternos a esa gracia infinita del Señor y comenzar a cambiar áreas en nuestra vida. Porque la obediencia a esa voluntad de Dios tiene un perfil, según la Biblia, al menos con 3 componentes bien interesantes. El primero de ellos tiene que ser completa obediencia. A veces aprobamos lo que según nuestro razonamiento, según nuestro pensamiento, así lo queremos hacer. Hay un pasaje que amplía absolutamente y amplía mucho el aprender a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y justamente está en el libro de Samuel, en el capítulo 15 y está hablando de Saúl. Y vaya que a través de la vida de este rey, uno de los primeros reyes de Israel, fue escogido por Dios porque el pueblo pidió un rey. Es interesante la historia, pero a él lo comisionan a algo. En otras palabras, Dios le muestra la voluntad de lo que él tenía que hacer como rey. Y voy a leer algunos versículos hablando de la necesidad, de la petición de Dios, de que hagamos las cosas en una forma correcta. En 1 Samuel capítulo 5, versículo 1 al 3 voy a leer inicialmente. Dice, después Samuel le dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, y escucha la advertencia, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Y le dice a Saúl, ve pues y heriré a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, y le sigue de la lista. Ahora, quiero resaltar lo que Dios le está diciendo. Lo primero que le advierte a Saúl a través del profeta Samuel es, esté muy atento a lo que Dios te habla. ¿De qué nos sirve, mi hermano, mi hermana, decirle al Señor, háblame Señor, y cuando te habla no acepta las palabras? O simplemente dice, bueno, sí Señor, esta es una palabra buena, tú estás esperando que yo haga esto, lo voy a hacer, y nos quedamos en el mañana. Mañana, Señor, a partir de mañana, de la otra semana, cuando mis hijos crezcan, cuando termine mi carrera, cuando termine mis estudios, ya Señor, cuando haya terminado mis labores, Señor. Y vamos postergando las cosas que Dios nos dice que hagamos. Cuando una mujer aprende a obedecer a Dios, que al fin y al cabo es lo que está pidiendo, a establecer ese reino aquí en nuestro corazón, en nuestra vida, que es parte de la obediencia, y le decimos, Señor, yo quiero hacer lo que tú me digas que haga, y nos comienza a comisionar con cosas pequeñas. Inicialmente Dios no te va a mandar a cosas que te va a ser difícil. La obediencia nace con una práctica. Tal vez Dios te dice, hijo, hija, levántate a las 3 de la mañana y habla conmigo en la madrugada. Y le decimos, Señor, a las 3 de la mañana, ¿no será mejor a las 4, Señor, o a las 5, o a las 6:30 hora de Colombia, como estamos haciendo nosotros? Y comenzamos a negociar con Dios. Señor, a mí me parece que... Yo digo, qué falta de respeto cuando tomamos esas actitudes. Si Dios te ha dicho algo, mi hermano, mi hermana, por sencillo que sea, hazlo pronto. Porque en eso consiste el depender, el tener a Dios como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Rey.
como el Dios soberano sobre nuestra vida, para que ese reino se establezca sobre nosotros, para que esa voluntad de Dios se establezca en ti. Y cuando tú comienzas a obedecer, a dar los primeros pasos, Dios comienza a enviar un raudal de direccionamiento a su vida. Y vas a crear una dependencia de Él, tal cual como nos enseñó el Señor Jesucristo que debíamos hacerlo. Qué interesante, porque a Samuel ahí en el versículo 1, porque a Saúl ahí en el versículo 1 le está diciendo: ahora pues, dice en la parte final, está atento a las palabras de Jehová. Algo que necesitaba Saúl era aprender a obedecer a Dios. Y si tú lees el capítulo, y por causa del tiempo no lo voy a leer, tú lo puedes hacer en este día, te vas a dar cuenta que el problema de Saúl básicamente es que no hizo lo que Dios, no fue una obediencia completa, que es el primer paso. Más adelante podemos ver que tiene que ser de una buena manera, con un corazón dispuesto. Qué difícil es cuando alguien escucha la dirección de Dios, la bendición de Dios, la palabra de Dios, el propósito que Él tiene para su vida, y lo comenzamos a tomar como una obligación. No agrada de esa manera al Señor, y pudiera hablarles esto de las consecuencias. Y si tú estás anotando algunas citas, bien pudiera leer lo que dice Deuteronomios capítulo 28, versículo 47 y 48. Y bueno, lo voy a leer para beneficio de todos. Escuchen lo que dice Deuteronomios capítulo 28, versículo 47 y 48. Sobre el servicio al Señor, sobre hacer la voluntad de Dios, que es lo que estamos diciendo en el Padre Nuestro. Dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo. Y note qué es lo que está diciendo como segundo paso: servir a Dios con alegría y con gozo, por la abundancia de todas las cosas. Si no lo hacemos, dice el versículo 48, servirás por tanto a tus enemigos, que enviare Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas. Y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Y sigue una cantidad de consecuencias por la actitud como nosotros hacemos las cosas para Dios. Pudiera contarte muchos testimonios de la forma como yo he aprendido a obedecer a Dios. Para mí es un deleite todos los días, de lunes a viernes, al menos que estamos haciendo este devocional en las horas de la mañana. Espero con gozo, con alegría. Este espacio, a veces hay cansancio, a veces estoy enfermo, a veces la voz no me ayuda mucho, pero me esfuerzo por estar en este tiempo, porque lo hago para Dios y como sacerdote, como ministro del Señor. Ministrar la palabra de Dios sobre ustedes y poder decirle: Señor, qué importante es servirte, pero lo hago con alegría, con gozo. Cuando en el ministerio pastoral o con los servidores del Señor hay personas que no le sirven con gozo, con alegría, yo les doy simplemente este consejo que está aquí en Mateo 28, donde le diga: mire, si no va a servir de buena gana al Señor, mejor no lo haga, por protección tuya. Porque vienen consecuencias cuando no servimos al Señor con todo nuestro corazón. Aún en uno de los salmos bien cortos que están escritos en la palabra, en el Salmo 100, dice: servid a Jehová con alegría. Y qué bueno aprender cuando le decimos: Señor, hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra. Y viene Dios, nos muestra su voluntad, que haya una disposición para Él. Porque ahí nace ese camino de obediencia, ahí viene un raudal de bendición de Dios. Pero lo tercero que también tiene que ser, lo primero le decía, tiene que ser completa, lo segundo tiene que ser de buena gana, y lo tercero tiene que ser inmediata. No postergue las cosas. Si Dios te da una palabra hoy, si Dios te va a dar una palabra hoy, recíbala y hazla pronto. Porque el enemigo se va a atravesar para que tú desobedezcas. Y no hay peor cosa para los hijos de Dios que entremos en ese camino de desobediencia, porque muchas veces se nos olvida, o simplemente hay tantas ocupaciones. Y cuando tengamos que entregarle cuentas al Señor, tal vez le vamos a decir: Señor, no me acordé de lo que tú me dijiste.
Es más, yo aconsejo que en lo posible lo que Dios te habla, escríbalo en una libreta de anotaciones, mírelo durante el día. Tengo una agenda de las cosas que Dios te ha dicho que haga, pero hazlas pronto. Y si tienes tanta ocupación, dígale al Señor que le ayude a redimir el tiempo y pueda decirle, Señor, Señor, mi corazón está dispuesto, ayúdame porque yo sé que esto lo estás haciendo, me lo estás comisionando porque he hallado gracia delante de ti. Aún mismo el mismo Señor Jesucristo nos enseñó a hacer esa voluntad de Dios. Y en la oración, especialmente que él hizo en Getsemaní, a mí me ministra mucho lo que él le dijo al Padre. Él sabía que tenía que enfrentar la cruz, que no era difícil, que no era fácil el pasar por esos momentos. Y él, tal vez en una paráfrasis que yo digo de ese texto, le dice al Padre, Señor, no hay otra forma de redimir al hombre. Pero también le dice, Señor, no sea hecha mi voluntad sino la tuya. ¿Cuánto ejemplo nos dio Jesús? Y qué bueno, mi hermano, mi hermana, que tú al conocer a Dios, al acercarse a Dios, al escuchar la voz de Dios y conocer el propósito que Él tiene para su vida, tú le puedes decir, Señor, mi corazón lo dispongo para servirte, Señor, por encima de todas las cosas. Porque yo sé que tu voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Que te adoramos en estos momentos y le decimos, Señor, tú nos conoces. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón y en nuestra vida, Padre. Padre mío, quizás hay muchas cosas que tú nos has dicho que hagamos, Señor. Pero simplemente algunas de ellas las hemos olvidado, Señor. Otras están pendientes, Señor. Queremos ser diligentes contigo, Señor, porque yo sé que muchas veces hemos repetido esta oración, Señor. Hágase tu voluntad así en el cielo como en el cielo como en la tierra, Padre. Pero sobre todo, Señor, nosotros somos ciudadanos del reino. Ciudadanos, Señor, del reino de los cielos, Señor. Y tú esperas que tus hijos, que tus hijas, aprendamos a hacerte caso, obedecerte, Señor, en aquellas instrucciones que tú nos has dado, Padre. Perdónanos si hemos sido rebeldes de corazón. Perdónanos, Señor, si no hemos hecho tu propósito, Señor. Y danos la capacidad de servirte, de seguirte con integridad y con un corazón dispuesto para ti, Padre. Gracias por hablarnos, gracias por tu pueblo, gracias por tus hijos, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros en todo momento, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza, Padre. Sigue ministrando a tu pueblo en este día a través de esta palabra, Padre, a todos aquellos que llegan, Señor, y que tu bendición nunca sea parte de sus vidas, Padre. Te alabo, te bendigo, mi eterno Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Que la bendición, la gracia y la misericordia de Dios sea sobre ti, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios espera muchas cosas de ti. Le habló su pastor Irlán de Lozada de la Iglesia Cristiana Sena y de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.